Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Gods. Hoy vamos a ver un rápido video en el cual vamos a hablar de cómo completar algunas de las misiones que tenemos disponibles acá en el pabellón de tesoros. Y también vamos a ver cómo desbloquear caballeros acá en el botín diario. Al final del video también tenemos información acerca del banner que nos llega este miércoles. Y es un banner bastante raro, la gente está totalmente confundida, así que no se vayan sin ver esa parte. Decidí hacer este video hoy porque, aunque lo mencioné cuando hablamos de la renacida de armaduras, nunca lo vimos en detalle, y es una pregunta que todavía veo muy frecuentemente tanto en el directo como en los comentarios de YouTube. Pero antes que nada, vamos a hablar de algunas de las misiones que tenemos acá en los rastros de aventura. Este fin de semana, como no pude salir de la casa, estuve súper juicioso, le dediqué un buen poco de tiempo a estas misiones porque las bonificaciones que recibimos hacen una diferencia gigante en PvP y en PvE. Muchas de ellas son fáciles de entender simplemente leyendo la descripción. Por ejemplo, completar 10 niveles de la historia en dificultad media, 8 en la dificultad difícil, completar ciertos niveles de la prueba de Atena, etc. Otro par que no son tan sencillas son estas de los diferentes calabozos, de titanes, ruinas, dimensión. En cada una de estas tenemos dos condiciones, y lo primero que les voy a mencionar es que no tienen que cumplir las dos condiciones en la misma pelea. Usemos el de ruinas como un ejemplo. La primera misión es completarlo en menos de 2 rondas. Aquí no se preocupen, traigan su mejor equipo, traten de matar al jefe lo más rápido posible y no importa qué tipo de caballeros traigan. Cuando ya tengan esa completada, ármense otro equipo sin caballeros S para completar la segunda misión. Yo lo hice con un equipo súper básico, creo que eran Yune, Kiki, Déidalos, Luna, Marín, algo así, y como atacante traje solo a Yuzuriha, porque tengo la suerte de que la armé en algún momento para ser jefe de legión, combinada con Piscis, entonces la tenía en 6 estrellas, y combinada con los otros caballeros, con la debilitación de Seiya, etcétera, logró hacer el daño suficiente y creo que le ganamos en unos 4 o 5 rounds. Eso aplica también a los otros calabozos. Hagan una misión primero y hacen la otra después. Es mucho más fácil que tratar de hacerlas juntas. Estas de correr el altar y las arcas, cierto número de veces las pueden hacer sin utilizar estamina. No tienen que gastar su estamina si no quieren correr ese calabozo ese cierto día, simplemente utilícenla farmeando lo que sea que quieran farmear, y cuando se les acabe la estamina dejen estas vainas corriendo en automático. Después de un par de horas van a completar las 200 corridas de cada nivel, y así obtendrán no solo las recompensas de los diamantes y las piedras rojas, sino también el buff que les da la misión, que aplica en todo PvE. Ahora sí, entonces vamos a ver lo del botín diario, y la razón por la que decidí hacer este video ahora fue justo porque mirando estas misiones y tratando de completarlas todas el fin de semana, me di cuenta que 2 de ellas dependían de esto del botín. Si vieron el video de renacimiento de armadura, entonces recordarán que dije que esto era una mamera, que me daba pereza hacerlo, que las recompensas eran muy malas y que nunca me había interesado. Bueno, ahora sí me interesa porque tenemos las recompensas del botín, pero además tenemos estas del pabellón de tesoros. Tenemos que desbloquear primero 15 y después todos los 30 que tenemos disponibles para uno de los botines. Tiene que ser uno de los niveles, no tienen que hacerlos todos. Con solo terminar uno completan estas 2 misiones. Además, ahora que tenemos todas esas bonificaciones del pabellón de tesoros, el octavo sentido, nuestros caballeros están bien subidos, entonces esto se vuelve muchísimo más fácil de hacer. Lo siento mucho por los que le metieron tanto tiempo al principio del juego tratando de hacerlo. Ahora, con un solo buen atacante de área, podemos completar un día entero en unos 30-40 minutos máximo. Esto funciona de una manera bastante sencilla. Primero que nada, tenemos un par de reglas. Primero, tenemos que pasar el calabozo en la dificultad máxima, que se llama, creo que, desafío. Segundo, tenemos que utilizar los caballeros de acá de la lista para pasar el calabozo. Pero ojo, aquí hago un punto. Estos caballeros no tienen que estar presentes en todas las batallas del calabozo, solamente en la última, contra el jefe final, justo antes de que lo terminemos. La última condición es que los caballeros tienen que estar vivos al final de esa última pelea. Si mueren en esa pelea contra el boss, así logren ganarla, no se les van a desbloquear acá. Las recompensas, como habíamos mencionado en el video del renacimiento de armadura, son bastante buenas. Tenemos un montón de piedras de refinación, candados de refinación, y estas cajas les otorgan cosmos que no se pueden farmear. Además de eso, en el futuro, cuando abran una nueva dificultad y cuando hayan otros caballeros disponibles, vamos a poder obtener estas recompensas de estos niveles superiores también, las cuales son buenísimas para el renacimiento. Hoy le estamos trabajando al cementerio de armadura y solo hicimos una batalla hoy durante el directo. Les voy a mostrar esa porque estuvo bastante divertida. Tridente de Poseidón, all done. Prueba estelar, all done. Y en este momento solo tenemos 30 personajes disponibles, ¿ok? Entonces el máximo nivel que podemos llegar de recompensa es a... ¡Ey! ¿Por qué no me dio el de 30? ¿Nani? No me dio el de 30, this is bullshit, ya los tengo a todos. Bueno, no importa. Empezamos con los 5 de bronce, facilito de Algordar. ¿Me faltó Algor? No, bro. ¡Ay! ¿Qué hace Algor acá? Oh, feels bad, bro. Feels bad. ¡Ey! Este man está colado. What the f***? This guy wasn't here yesterday. Ese man no estaba ayer ahí. Este sí está completo, guys. Miren este. Concentrémonos en este, ¿ok? Let's focus on this one. Entonces, vamos a empezar con este. I'm gonna show you. Let's go to desafío. Let's start the shit. Vamos a crear una sala y vamos solos. You wanna do this alone. Queremos ir solos, no visible, iniciar batalla. Right? You wanna go alone, so you can bring one attacker
and 5 saints, para traer un atacante y 5 caballeros. Aquí pueden dar omitir, bla 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 bla. ¿Se puede hacer en grupo? No, Eric, mejor hacerlo solo porque puedes traer más de tus caballeros. Yo, por ejemplo, traigo un solo atacante y 5 caballeros basura. Alright, los 5 que voy a abrir. The 5 I'm gonna open. So I do 1 attacker and 5 saints. And here we needed to do the 5 porquerías, right? The 5 bronze. So we're gonna go Seiya, Shiryu, Shun. ¿Dónde están estos otros inútiles? Yoga and Ikki. ¿Okay? Ahora, en ciertas situaciones hay personajes que van a ser más rápidos que su atacante. Entonces simplemente pónganlos que hagan los ataques. Pongan que hagan los ataques. A ver si me da tiempo de hacerlo. Don't do it, Seiya. Tienen que ponerle que hagan el ataque normal. ¿Ok? Este igual creo que lo vamos a matar. Háganle clic y pongan que haga el ataque normal. Make them do the normal attack so they don't waste your energy. If for some reason they're faster than your attack. ¿Ok? Si son más rápidos que su atacante. Estas malditas armaduras que vuelven a la vida. Apenas si me alcanza para la ropa de sextante. Haré todo eso entonces. A mí me suspendieron el trabajo y la clave. Ahí está, Dani. Ya tienes misión. Yo lo hice el fin de semana porque no podíamos salir de la casa a beber anyway. Con Arayashiki, con Saga, con el Ikki de dólar, con cualquier atacante fuerte de área, esto es un paseo. ¿Ok? This is a walk in the park with any strong AoE attack. ¿Ok? Saga, Arayashiki, Poseidón, Ikki de dólar. Creo que son los 4, ¿no? ¿Tenemos algún otro atacante de área? No. We don't have any more AoE attackers, right? Saga, Arayashiki, Poseidon, Dollar, Ikki. Regular Ikki. Right? Son los 4, no hay más. There's no more. Gracias por el follow, Element. Justo así lo hice, pero no tengo los 30 caballeros. Claro, yo tengo suerte de que los tengo ya. Tengo el Pokédex casi completo, pero le pueden ir trabajando. Hagan los que tengan ahora, después cuando saquen caballeros nuevos, le van trabajando otra vez. No, Leo no hace suficiente daño. Leo's not enough damage. Leo is not nearly enough damage. Look at this guy, came back twice. Volvió 2 veces. ¿Cómo estás, Zeus? ¿Has visto el Saga renacido por cada puño de daño que le hacen acumulado? Sí, John, y ataca 2 veces o algo así. Sí, no puede morir ningún caballero en la última batalla, ¿ok? Esos caballeros que quieren desbloquear tienen que estar presentes en la última batalla y tienen que sobrevivir, no se pueden morir. Si se mueren en la última batalla, no cuentan, ¿ok? So, those saints you're trying to unlock have to be present in that last battle and they have to be alive at the end of the battle. If they die, it will not count, alright? No cuenta si se mueren. Gracias, Eleven. Qué bueno poder ayudar un poco. Por eso hago los videos, porque me divierto y es chévere saber que ayudan un poco. No deben morir, correcto. Tienen que estar vivos. You have the nightmare difficulty level? No, not yet, Drigo. That's why we're limited to 30 characters. We can't do more than 30. They haven't opened the last difficulty and they haven't unlocked all the other characters, so we're limited to 30. Doko, tal vez, pero Doko no va a acumular los 4 dragones en el primer round. Entonces, idealmente es un atacante de área. Si no tienen un atacante de área, pueden hacerlo con algún otro caballero y, por ejemplo, Yune, tal vez. Maybe Milo renacido y Yune fácil también. Alright? So, pero entonces ya solo tienen 4 espacios para traer porquería. So, if you have strong AoE attacker, the good thing is you can bring 5 saints. Pueden traer de 5 en 5 y lo terminan así nomás. Doko con Déidalos, claro, pero entre más espacios usen, menos caballeros pueden desbloquear. The more characters you have to bring, the less characters you can unlock every run. Hey, no me van a congelar, desgraciados, ¿no? Me van a hacer quedar mal. Ok, y aquí lo chévere de ¿cómo se llama? De Poseidón es que tiene el ataque individual. Just in case. Si Ok, guys. Pan, los 5 de bronce son los héroes. The classic 5 bronze heroes. There we go. GG. Ok, perfecto. Entonces ahí terminamos ya. Ese era el último jefe. Después de eso creo que hay una conversación. I think we talk to Mu again and then we can leave this place. Nos podemos ir al carajo. Gracias, Mu. Me dieron un Cosmo porque no lo había hecho hoy. I hadn't done it today, so I got a Cosmo. ¿Vieron esos caballeros de bronce? Abandonar grupo. Y ahora, cuando volvemos a chequear el botín, este es el de hoy. Caballeros completados, tenemos los 5 porquerías que trajimos, ¿ok? Para hacer los próximos 5 caballeros, hagan una nota, anótenlo, tómenle una foto, whatever. Empiecen su batalla y metan Ichi, Shaina, Yune, Ikki Caliente y Barbacoa. Lo pasan de igual manera. El último nivel
asegúrense de que los 5 caballeros están ahí, asegúrense que sobrevivan esa última pelea y listo. Y listo, amigos, eso es todo por hoy. Ese es el secreto del botín diario. Espero que el video les sea útil para aclarar algunas de esas dudas que todavía quedaban alrededor de estas misiones. Como dije al principio del video, tenemos noticias acerca del banner que se nos viene esta semana, el miércoles, y es un banner un poco confuso, un poco raro, inesperado, y el tercer banner repetido que tenemos de seguido. Lo primero que lo hace especial es que este es el primer banner que solo durará 3 días. Lo pueden ver ahí en la esquina de abajo a la izquierda, dura del 3/18 al 3/21, pero recuerden que ellos siempre les dicen como una fecha de más. Ese 21 es el sábado, pero el banner termina a las 5 de la mañana, o sea que en realidad el viernes a la noche hasta las 5 de la mañana es el último chance que tenemos de usarlo. Lo segundo es que no es un banner de ningún personaje específico, un poco parecido al de Poseidón y las marinas que tuvimos esta semana, pero más raro todavía porque ninguna de las unidades que pueden salir en este banner del miércoles es única o nueva o no está disponible ya en el pool. Lo que este banner va a hacer es tratar de ayudarles a completar el Pokédex, a completar su códex de caballeros y obtener unidades que no les han salido hasta ahora. Funciona de la siguiente manera: cuando el banner empiece ese miércoles y empecemos a tirar nuestros summons, no tenemos ningún chance extra de sacar ningún personaje específico. Lo que va a suceder es que la primera vez que logremos invocar un caballero S, ese caballero rango S es garantizado que va a ser nuevo para nuestra cuenta. O sea que el juego va a escoger de nuestro códex de todos los caballeros que nos hacen falta y nos va a dar esa unidad. Ahora, no quiere decir que tenemos un S garantizado ni mucho menos, no. Nosotros tenemos que hacer invocaciones normales. Si logramos sacar un S, ese S será nuevo. Y porque sé que me lo van a preguntar, esto solo sirve una vez, guys. No crean que pueden seguir invocando caballeros S y seguir rellenando su códex. Es solo la primera vez que sacan un S, les darán uno nuevo. De resto ya les sale lo que les sale. Esto es más fácil de explicar usándome a mí mismo como ejemplo. Yo en este momento en mi Pokédex, en mi códice, solo tengo un hueco. Una bendita unidad que no me ha querido salir es la rata asquerosa voladora Radamantis. Ni siquiera lo quiero, no lo voy a armar a no ser que de verdad lo necesite contra el Saga malo, pero es el único que me falta. Si este miércoles yo tiro invocaciones, la primera vez que me salga un caballero S, el juego va a venir a mi códice, va a revisar, se va a dar cuenta que es el único que me falta y tengo garantizado a mi Radamantis. Si a ustedes, por ejemplo, solo les faltan el Iki Divino y el Seiya Divino, el juego va a venir, va a chequear su códice y le va a dar uno de esos dos. Es una muy buena manera de obtener caballeros que nos hacen falta y es otra semana de ahorro. Será el tercer banner repetido de seguido. Ahora, vale la pena mencionar que esto solo aplica a caballeros S. Poseidón, recuerden que después de esta semana ya se une al pool, pero no les van a dar un Poseidón si tienen todos los otros caballeros. Los S también tienen un par de excepciones y son los que no están en el pool todavía, que son Minos y Arayashiki. Las otras dos excepciones son estos caballeros de invocaciones especiales que son el Sajichimbo y Mayura de Pavo Real. Estos tampoco pueden salir. De resto, cualquier caballero que les haga falta, si logran sacar un S, el juego les va a garantizar que les va a dar uno de esos nuevos. Y listo, ahí sí terminamos por hoy. Entonces me despido. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal si disfrutan el contenido, prendan la campanita para no perderse videos y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.